Amigos de Inspiratex, tenemos la oportunidad de platicar con una de las máximas autoridades en materia de derechos humanos en México, que es el doctor Luis de la Barrera Solórzano, conocido por su labor al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bueno, ahora Ciudad de México, en su momento Distrito Federal, y por supuesto, pues por su larga labor en la academia en materia de los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Es un gusto, muchas gracias. Pues nos está presentando esta feria un tema bastante sensible. Usted se mete a hablar acerca de la homofobia en México y en el mundo, pero particularmente en nuestro país. En México y en el mundo y a lo largo de la historia. Este libro, El escándalo de la homofobia, crónica de una represión milenaria, trata de cómo los homosexuales han sido perseguidos desde el principio de los tiempos, por decirlo con una frase dramática, y cómo, sin embargo, la homosexualidad ha existido desde siempre. Hay un librito en el Museo Británico, un librito muy bonito, Una breve historia gay, que muestra piezas y textos del Museo Británico de muy diferentes épocas, de muy diferentes lugares, en donde se hace alusión o se muestra la homosexualidad. Hay una pieza milenaria, una pieza de piedra, que es un abrazo. No se sabe si es un abrazo de una mujer y un hombre, un abrazo de dos hombres o un abrazo de dos mujeres. Pero lo que dice la letra de un bolero que me encanta: es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Sí, es la atracción sexual, es la atracción determinada por Eros, ese diosesillo que es muy pequeño y por lo tanto comete muchas travesuras. Entonces, nadie elige ser homosexual o heterosexual o bisexual o asexuado, no tener interés por las cuestiones sexuales. Claro. Igual que nadie elige de quién se enamora o por quién se siente atraído. A mí nadie me preguntó, ¿quieres ser homosexual o heterosexual? ¿Te quieres enamorar de esta mujer o de esta otra? No, nadie me lo preguntó. ¿Quién lo determinó? Lo determinó la genética, lo determinó, dicho más románticamente, lo determinó una flecha de Eros. Entonces, ¿por qué la persecución? Todo el libro parte de esa pregunta. ¿Por qué la persecución a los homosexuales? Que todavía hoy, 2023, en la tercera parte de los países adscritos a la ONU, sigue siendo perseguida. Como delito. Como delito. ¿Y con qué se castiga? ¿Cómo se castiga? Se castiga con diferentes penas de prisión y curiosamente en varios de esos países se castiga solamente la homosexualidad masculina, no la femenina. La homosexualidad masculina es más notable, parece. O bien en esos países molesta la idea de la penetración. Claro. Que como no la hay entre las mujeres, bueno. Pero yo recuerdo cuando era niño, la burla era a los homosexuales masculinos, a los que se llamaba despectivamente jotos, maricones. No se hablaba de la homosexualidad femenina. Bueno,
Digo, en la tercera parte de los países se castiga con pena de prisión la homosexualidad, en muchos de ellos solamente la masculina, y en una docena de ellos se castiga con la pena de muerte. Todavía con pena de muerte. Porque eso llegó a ser incluso en Europa, que hoy parece pues como de avanzada, pero se llegó a practicar la horca a los homosexuales en Europa. Así es, la homosexualidad en algún momento dado fue perseguida en todo el mundo y hoy felizmente ya no se persigue penalmente en el mundo occidental. Se sigue persiguiendo en la gran mayoría de los países de mayoría musulmana. Y se sigue persiguiendo con el único argumento de que el Corán la condena. Ajá. De que está escrito, de que es palabra de Dios. De que es palabra de Dios. Y en ese sentido, doctor, ¿hay algún avance en México? Se lo digo porque de repente uno ve que efectivamente está ya condenado, incluso por la FIFA, que se grite esas palabras que usted está diciendo en los partidos, pero sin embargo la gente la sigue gritando. La gente no ha adoptado esto, a pesar de que tiene un castigo ya. A ver, hay un gran avance jurídico. Hoy en todo el país se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy se permite que una pareja o un homosexual, uno solo, hombre o mujer, pueda adoptar a un niño. Claro. Esos son avances impensables a principios de siglo, ¿no? Son avances muy importantes. Ahora, una cosa son los avances en la ley y otra cosa es la transformación de las mentalidades. Claro. Pero respecto del famoso grito de los estadios, me parece que la gente lo grita por contrariar a la FIFA. Ah, es más una rebeldía que de no tanto ofensa. por homofobia. Entonces, porque no se le grita a un homosexual. Ajá. Cuando hay insultos racistas en un estadio, se le gritan a una persona por el color de su piel. El llamado grito homofóbico de los estadios mexicanos no va contra un homosexual, va contra un portero por una sola razón, porque es del equipo adversario. Exacto. Porque es el equipo al que uno no le va. Y cuando lo prohíbe la FIFA, la gente dice, bueno, cuando estemos enojados, lo vamos a gritar. Entonces... que además, por otra parte, la sanción es ridícula. Es parar el partido, esperarnos 10 minutos a que se les baje, ¿va? Y luego ya le seguimos. O sea, es como de, hombre, gracias. Y el público sabe que cuando quiera parar un partido, con ese grito va a estar. Exacto. Entonces lo hacen a propósito más como una travesura que claro, unas ganas de ofender. Pero de todas maneras, hay fenómenos muy arraigados en la población. Y cuando cambia la ley, eso no hace que mágicamente cambie la mentalidad. Entonces, yo tengo amigos que se las dan de muy liberales. Dice, yo soy liberal en lo político, en lo económico, en cuanto a que ya las parejas pueden vivir, pueden cohabitar sin casarse, soy muy liberal. Pero en el tema de la homosexualidad como que se les atora. Y tiene que ver con la religión, tiene que ver con una idea, un prejuicio que ha sido muy persistente. Y los prejuicios son difíciles de erradicar. Son difíciles de erradicar porque no se basan en el razonamiento. El prejuicio, como su nombre lo indica, es un juicio previo. Entonces, está mal la homosexualidad. Y a mí que no me vengan con razones, a mí que no me vengan con argumentos, está mal. ¿Cómo eso de que dos hombres se besen? Bueno, hubo una encuesta hace un lustro practicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y se le pregunta a los encuestados lo siguiente: en caso de que usted rentara un cuarto en su casa, ¿se lo rentaría a una persona sabiendo que es homosexual? Y un porcentaje muy amplio dice que no. Ni siquiera se le pregunta si tendría amistad con el homosexual, si le rentaría un cuarto. Otra pregunta con una respuesta sorprendente: ¿usted estaría de acuerdo que se penalizara la manifestación de afecto pública entre dos homosexuales?
Y un porcentaje importante dice, sí, que se penalizara, como en los países de mayoría musulmana. Sorprendente. ¿Cuándo va a terminar la homofobia? Nadie lo sabe, pero todavía es muy fuerte y muy extendida. Claro. Y de hecho, hay mucha gente que se sigue preguntando por qué es malo decirle puto o marica a un pinche puñal. Así es, ¿no? así es. Si es lo que es, ¿por qué es malo decirle así? Claro. Y no entienden que es una... O entienden que es una expresión despectiva, que es una expresión injuriosa. Entonces, el hecho de que digan, pero ¿por qué debe estar mal de llamarles así? Nos está indicando que en el fondo, o no en el fondo y en la superficie, son homofóbicos, ¿no? Claro. Y ha habido alguna, ¿cómo decirlo? Algún cambio, porque de repente, ahorita le mencionaba este libro que estaba leyendo, que le estoy regalando en esta entrevista, de Betham, en donde cita a gente que uno pensaría que es bien inteligente, como Montesquieu, diciendo que lo que está mal de un homosexual es que se subaje al rol contrario, del género contrario, que se vuelva femenino o mujer, ¿no? Y luego tenemos argumentos como el de Voltaire, que dice, es que si fomentamos la homosexualidad se va a acabar la humanidad porque ya no se van a reproducir los hombres y las mujeres. Y es gente que uno no puede negar que es inteligente. No, y que son autores de un pensamiento que produjo grandes avances civilizatorios, sin duda. Pero hace unos siglos, en la época de Montesquieu, en la época de Voltaire, prácticamente no había nadie entre los grandes pensadores que defendiera el derecho a ser homosexual, porque no es defender la homosexualidad, sino es hay que ser homosexuales, ¿no? Eso sería también otra barbaridad, no, claro. Es defender el derecho a ser homosexual, defender el derecho a ser heterosexual. Y hace un momento dije, a nadie le preguntan si quiere ser homosexual, igual que a nadie le preguntan si quiere ser pelirrojo, y sería absurdo perseguir a los pelirrojos por serlo, o perseguir a los zurdos porque son zurdos, claro. O como pasa en África, perseguir a los albinos porque son albinos. Así de absurda es la homofobia. ¿Y ese absurdo se puede combatir con razones? Yo creo que la única posibilidad que tiene el ser humano de ir avanzando en su proceso civilizatorio es argumentando. ¿Para qué escribir un libro sobre la sinrazón, sobre el escándalo de la homofobia, si los argumentos no sirven? Sirven. ¿Por qué ya no se persigue a las brujas? Por los argumentos. Esas mujeres no eran brujas, eran mujeres inquietas, eran mujeres que descubrieron en las hierbas propiedades curativas. Eran mujeres a las que les gustaba bailar a la luz de la luna. ¿Y qué? ¿Estaba mal? Estaba mal en el sentido de que iba contra las normas que seguía la mayoría de las mujeres, pero ¿le hacía daño a alguien? Esa es la pregunta. Debemos perseguir, castigar aquellas conductas que dañen a otro, que lo dañen realmente, no que le incomoden por sus pensamientos. La tolerancia defendida por el gran Voltaire, la tolerancia consiste en que podamos convivir armónicamente con gente que no piensa como uno, con gente que no vive como uno, con gente que es distinta a uno, con gente que incluso tiene conductas que a uno le pueden parecer incómodas. El límite es el respeto a los derechos de los demás. Es decir, si a mí alguien me dice, a ver, hay libertad religiosa y yo quiero seguir una religión en la cual hay que sacarle el corazón a una doncella para ofrecérselo a Huitzilopochtli, no, porque no tienes derecho de sacarle el corazón a una doncella. Porque le haces daño al otro. Claro. O a la otra en este caso. Pero el que dos personas del mismo sexo se amen, que dos personas del mismo sexo se quieran, que dos personas del mismo sexo tengan relaciones sexuales, ¿a quién le daña? Siempre y cuando sean relaciones plenamente consentidas, sean relaciones entre personas mayores de edad, sean relaciones entre personas que no están siendo presionadas. ¿A quién daña eso? Entonces, el derecho a esa clase de relaciones tenemos que defenderlo.
es un derecho humano. ¿Y qué tanto está el machismo detrás de la homofobia? Porque justamente parte de lo que lleva al machito a imponerse o a quererle hacer daño al homosexual es que sea femenino, que juegue el rol de pasivo, es decir, que se vuelva mujer o amujerado o mujercito. Yo creo que el machismo influye muchísimo en la homofobia. El macho debe responder a cierto estereotipo y cualquier cosa que lo aparte de este estereotipo va contra el machismo. Entonces, hoy, con lo que sabemos, el machismo debería ser algo ridículo para todo el mundo. Y para muchos es ridículo, pero hay para quienes no. Entonces, bueno, por supuesto yo mando en mi casa, por supuesto yo soy en la pareja el que domina, el que decide qué se hace. Por supuesto yo digo que todo aquello que vaya contra el paradigma de la heterosexualidad es algo que debe condenarse. Aunque no lo digan así, aunque no se lo planteen así, esa es la actitud del macho. ¿Y ha venido en México atenuándose esa actitud? Mucho. ¿Sí? Mucho. Cuando yo era niño, hace mucho tiempo, los niños de mi generación crecíamos con la idea de que los homosexuales, no me lo enseñaron en mi casa, nadie lo dijo en la escuela, pero flotaba en el ambiente. ¿Cómo flotaba en el ambiente? Pues flotaba en el ambiente la idea de que los homosexuales masculinos eran unos depravados, era gente maligna. Yo tuve un par de tíos homosexuales, hermanos de mi mamá, era gente excelente, eran hombres cordiales, generosos, amables, en fin. Pero en la casa no se podía mencionar que eran homosexuales, porque eso era un estigma. Y los niños de hoy, yo lo veo con mi nieto, para nada tienen esa idea, ¿no? Y eso es un avance importantísimo. Claro. Y se lo pregunto porque justamente ahora que se ha ya abierto por cuotas de parte del INE y de las autoridades electorales y la propia legislación, ya hay algunos compañeros de varios partidos políticos que han anunciado sus precandidaturas y les llueve y les dicen que les va a pasar lo mismo que a Ociel. 2023, doctor. Sí. Es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, lo que hay que defender es que nadie tiene por qué ser agredido, ni por su orientación sexual, ni por su sexo, ni por el color de su piel, ni por sus creencias religiosas, etcétera, ¿no? Esto, que es una idea muy sencilla, debemos mantenerla con mucho mayor vehemencia en el caso de las personas que son agredidas por su orientación sexual, porque todavía tenemos un nivel de homofobia muy fuerte. En tanto que siguen siendo minoría, ¿no? Siguen siendo minoría y quizás siempre lo sean, como son minoría los zurdos, como son minoría los pelirrojos, como son minoría los albinos, como somos minoría los calvos o los que tenemos astigmatismo muy fuerte, pero no hay ninguna razón para que se agreda a las minorías. Las minorías deben también respetar los derechos de todos. Es decir, nadie puede decir, como soy de una minoría, puedo violar la ley. Sí, no, claro. Claro. Hay un mínimo común denominador de convivencia civilizada. Respetar los derechos de todos, respetar los derechos de las minorías y que las minorías también respeten los derechos de todos. Ahora, hoy en 2023, ¿la homofobia en México sigue matando? Creo que sí, lamentablemente. Es un tema que se presta a una discusión interminable. No siempre que se asesina a un homosexual es por su orientación sexual. Como no siempre que se asesina a un heterosexual es por ser heterosexual. Pero creo que en muchos casos sí hay indicios de que se mató a alguien por su orientación sexual. Y eso es algo terrible.
Eso es algo que muestra un agujero negro en los valores de nuestro proceso civilizatorio. Y ahora, usted escribe este libro, ¿para qué público? ¿Usted pensaría en que lo lea quién y que aprenda qué? Para todo público. Para todo público. Por el título se pensaría que es un libro dirigido a la comunidad homosexual. No, lo requiere mucho más quien no sea homosexual. Porque el libro quiere demostrar la irracionalidad, lo absurdo de la homofobia. Y los homosexuales no requieren que se les demuestre eso, aunque hay homosexuales homofóbicos. Claro, claro. Hay un homosexual que dice, bueno, por mi orientación estoy siendo perseguido. Entonces hay un proceso interno muy complejo, donde ellos mismos se vuelven homofóbicos. Pero está dirigido a todo el mundo. A partir de la pregunta, ¿por qué la homofobia? ¿Por qué esa persecución tan persistente? Quien lee el libro, aun quien lo abra con todos sus prejuicios y lo lea, se va a terminar preguntando ¿por qué la homofobia? Y no va a encontrar ningún argumento racional para responder, para dar una respuesta, digamos, defendible. Que sería lo deseable, ¿no? Y bueno, doctor, hace rato mencionaba el concepto de Voltaire de la tolerancia, y hay quien en este momento ya le debate a Voltaire y le dice, no, tolerancia no, aceptación total. Porque Sí. tolerar es como de, pues ahí está, es el bicho que me molesta y tal, No, pero no, lo dejo vivir. Creo ¿no? que Aceptación es... creo que es una tergiversación de lo que es la tolerancia. Es decir, por ejemplo, si yo tomo fentanilo y a usted no le gusta eso, usted tiene derecho a estar a disgusto con esa conducta y usted dice, yo no la haría, pero tengo que respetar al otro. Es decir, eso no deteriora su dignidad humana. Entonces, en una sociedad como la nuestra, va a haber muchas formas de vivir que no nos gusten. Que no nos gusten, y tenemos derecho a que no nos gusten. Pero tenemos el deber que impone el proceso civilizatorio de tolerar todas esas formas de vida. Y no quiere decir que nos sintamos superiores. El que seamos tolerantes con esas conductas. Quiere decir que aunque no nos gusten, las aceptamos, no las aplaudimos, pero las aceptamos como parte de lo que debe ser una convivencia entre los diversos. Claro, y ahorita que mencionaba que hay homosexuales que son homófobos, de repente en muchos casos es por conveniencia, porque quiere una candidatura del PAN, por ejemplo, o del partido del PES, o ahora quién sabe cómo se llame, y en su momento, y con eso quisiera cerrar, doctor, hasta por cuestiones económicas, como le pasaba a Eisenstein, que usted cita en el libro. O como hay personas que defienden una idea política en la que no creen, para conservar una chamba o para lograr una chamba, ¿no? Esa gente me parece que está siendo deshonesta. Yo creo que uno debe defender sus ideas, que uno debe defender sus posiciones y que debe entender que hay otras posiciones, ¿no? Rechazo la idea de que toda idea es respetable. No, porque el que tiene una idea homofóbica, esa idea no es respetable. Lo que es respetable es la persona que tiene esa idea, por equivocada que sea. Y esa idea inaceptable se combate con buenos argumentos. Claro. Y estamos en un momento en México en el que se puede debatir y argumentar, porque de repente tendemos a la polarización, doctor, y parece que si no es blanco es negro y se acabó. A mí me gusta mucho el campo de la polémica, me gusta mucho el campo del diálogo. Pero el campo del diálogo no consiste en gritar más fuerte que el otro. En imponer, como yo grito más fuerte, yo tengo razón. Consiste en dar argumentos y en escucharlos del interlocutor. Y si nos convencen, aceptarlos y dar los nuestros. Ese campo de la polémica me encanta. No me gusta la descalificación, no me gusta a ver quién tiene más votos, no. Me gusta el campo de la argumentación. Y es falso que esos avances del proceso civilizatorio los haya logrado el pueblo bueno. El pueblo bueno en su gran mayoría es homófobo,
el pueblo bueno en su gran mayoría es machista. Ha sido una minoría, la minoría más ilustrada, la minoría más inquieta, la minoría más inconforme, la que ha logrado los avances del proceso civilizatorio. Cuando el marqués de Beccaria escribió el Tratado de los Delitos y de las Penas, oponiéndose a la Inquisición, pues, tuvo que publicar las primeras ediciones anónimamente, porque de otra manera no... Lo linchaban. Claro. Entonces, pero esas minorías, las más inquietas, las más ilustradas, las más racionales, son las que van poco a poco abriendo el camino hacia los avances civilizatorios. Muy bien. Pues como a nosotros también nos gusta ser un tanto provocadores, vamos a poner esta ilustración que usted incluyó en su libro, ¿por qué no nos cuenta un poco la historia? A ver qué ve la gente, ¿no? La vamos a poner en este momento, pero es de Einstein, dedicada al coculense, jalisquillo, tapatío, no, más bien, no jalisquillo, no tapatío, Elías Nandino. Elías Nandino. Sí, es una viñeta que en la que Einstein parece sacar todos sus demonios y decir, mira, estoy reprimido en mi país, no podría filmar, o a lo mejor ya está un campo de concentración, si yo en mi país dijera que soy homosexual, pero mira todo lo que me viene a la mente. Entonces, bueno, esa es una de las grandes virtudes de la literatura y del arte, ¿no? Que ahí uno puede sacar todos sus demonios en los países donde eso se permite, ¿no? No se permite ninguna dictadura, no se lo podía permitir Einstein en el régimen soviético. Y entonces, justamente para esperar sus demonios, hace esta ilustración y se la manda a Elías Nandino, destacado poeta jalisciense. Y por cierto, acaban de poner en la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Jalisco a Pepe Guizar. Ah, muy el bien. autor de Guadalajara, que era homosexual. Era homosexual, muy bien, no sabía. Pero bueno, tiene el gran mérito de que le hizo todo un himno a esta ciudad preciosa de Guadalajara, ¿no? Exacto. Aunque ahora se quedaría perplejo, porque Guadalajara en mucho ha perdido el alma de provinciana que él elogió en ese himno. Exactamente. Sí, de repente se volvería a morir, ¿no? Bueno, pues un placer platicar con usted, doctor. Y pues la invitación está para que en las librerías donde esté Trilce Ediciones consigan este libro, una argumentación de alguien que nomás por no dejar es heterosexual, ¿verdad? No anda defendiendo... Soy heterosexual y alguien me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué escribes ¿Para qué se meten esas cosas, doctor? Heterosexual? Porque he defendido los derechos de las mujeres y de los negros y de los indígenas sin ser ni mujer, ni negro, ni indígena. Quien cree en los derechos humanos, cree en los derechos humanos de todos. Los derechos humanos es de todos, son de todos o no son derechos humanos. Muy bien. Pues con eso nos quedamos, doctor. Un placer platicar con usted. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en Inspiratrix de Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara.